Libro de Jueces, capítulo 16. Vamos. Y acompáñeme con su vista a los versículos 28 al 31. Sígame con su vista ahí. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Creo que una de las cosas, hermanos, que más controversia ha traído en el pueblo de Dios, hablando de la iglesia, y aún en el pueblo de Israel, era la idea o la lucha por saber quién era digno o no de juzgar al pueblo. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender así. Hoy en día, incluso aún en la iglesia de Cristo, podemos notar a cristianos que toman la postura diciendo que nadie puede juzgar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados. Sin embargo, cuando vamos adelante a las cartas de Pablo, vemos a un Pablo exhortando a la iglesia y animándole a que sean ellos capaces de juzgar las cosas dentro de la iglesia. Y pareciera que hay una contradicción muy grande. Pero siempre, hermanos, siempre que vamos a buscar respuestas, más que una persona en teología completamente preparada, siempre vamos a ir a la palabra de Dios. Es la Biblia que nos va a dar respuesta y nos hace ver la razón por la cual Dios incluso establece lo que se llama jueces. Después de que Moisés, después de que Josué, ellos mueren, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel se levanta una generación que no conoce las obras de Jehová, y dice que en esos tiempos cada quien hacía lo que bien le parecía. Interesante. Quédese con eso en mente. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada uno juzgaba las cosas según su propio criterio. Eso es lo que significa, cada quien hacía lo que bien le parecía. Dios entonces, para liberar al pueblo, porque estaban siendo llevados cautivos en resultado a sus malas obras, Dios dejaba su bendición a un lado y venían los pueblos y los conquistaba. Dios levantaba jueces. Y los jueces tenían el propósito de gobernar al pueblo de Israel, guiarlo. Pero debemos entender más profundamente que los jueces no solamente eran un tipo de gobernante. El propósito de los jueces era traer juicio. Y cuando me refiero a juicio, hermanos, en la Biblia vamos a tener que desglosar, porque la palabra juicio la vamos a entender desde diferentes perspectivas. La palabra juicio puede ser mencionada como un acto de Dios en consecuencia a los actos de los hombres, e incluso se le menciona a juicio como una asamblea conjunta. Hay diferentes aplicaciones en cuanto a esto. Pero cuando la Biblia, hermanos, menciona a juzgar, hablando de los jueces, ellos tenían no solamente la obligación de gobernar, sino de traer discernimiento al pueblo de Israel. Ellos eran quienes juzgaban. ¿Recuerdan lo que hizo Moisés cuando su suegro lo reprendió porque toda la carga reprendía sobre él? Y le animó a que nombrara
a otros para que le ayudaran a juzgar, que Él los entrenara, les mostrara de qué manera y bajo qué principios se juzgaban las cosas para tener un juicio. Y los jueces tenían ese propósito. Pero cuando usted y yo volteamos a ver a Sansón, cuando usted y yo volteamos a ver a un hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, que Dios hizo un pacto con los padres diciéndole que él va a ser apartado, va a ser escogido, no va a pasar navaja sobre su cabeza, no va a probar del fruto de la vid. Vemos a un hombre que nace consciente de eso, porque Sansón nació y creció consciente de eso, pero eso no evitó a que fuera un juez sin juicio. Sansón fue un juez sin juicio. ¿Por qué razón decimos que fue un juez sin juicio? Porque tiene que ver en el discernimiento de las cosas. En la Biblia, hermanos, vamos a entender que juicio o juzgar es un acto del entendimiento en virtud del discernimiento. Una vez más, en la Biblia, juicio o juzgar es un acto del entendimiento en virtud del discernimiento. Y se forma en base al carácter y a la esencia de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 119, no pierda ahí jueces, pero vamos al Salmo 119, versículo 66. Vamos allá. Salmo 119, versículo 66. Fíjese, dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos, ¿qué? He creído. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría? ¿Recuerda la lectura que tuvimos en Proverbios 8? Hablando de la sabiduría que da buen juicio, que trae entendimiento. Hermanos, el juzgar en la Biblia tiene la base y tiene el propósito de poder dar, vamos a decirlo así, palabras, no únicamente por conocimiento vano, sino porque hay un discernimiento y un entendimiento en base al carácter de Dios. En la Biblia, los jueces cumplían su función de juzgar al pueblo, guiándoles qué hacer y qué no hacer, no en base a su propio deseo, no en base a sus propias decisiones o opiniones personales, sino en base al carácter de Dios. Ellos tenían, una vez que Dios los escogía, tenían la obligación de conocer la ley de Dios. Y de hecho sabemos que el pueblo de Israel se caracterizó porque sábado tras sábado estaban estudiando las Escrituras, aunque estuvieran lejos de Dios, porque era una costumbre. Conocían, entendían lo que tenían que hacer, pero no había discernimiento. Por esa razón vemos al pueblo de Israel en ocasiones adorando a Jehová, pero teniendo altares en lugares altos. Adorando a Jehová, pero haciendo sacrificios para Baal. Era un pueblo sin discernimiento. Dios levantaba un juez con la obligación, la tarea de traer juicio, o sea, un acto del entendimiento en virtud del discernimiento, por conocer a su Dios. Pero vemos a un Sansón que fue un juez sin juicio, porque aunque conocía, aunque sabía lo que tenía que hacer, vemos a un Sansón casándose con una filistea. Vemos a un Sansón embriagándose o tomando del fruto de la vid. Bueno, la Biblia no lo especifica, pero yo sí creo. Eso ya es más personal, ¿ok? No lo tome de la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos a un Sansón metiéndose con una ramera. Vemos a un Sansón revelando sin ningún tapujo lo que Dios le había dicho que era importante para mantener la fuerza. Era un juez sin juicio.
sin entendimiento. Conocía, sí, claro que lo sabía. Y hermanos, cuando nosotros volteamos a ver lo que es juicio, entonces vamos a poder entender, hermanos, por qué cuando vamos al Nuevo Testamento, entendemos que bíblicamente podemos, como hijos de Dios, ejercer juicio. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 6, mire, y vamos a explicar antes de entrar bien este tema que muchas veces ha generado controversia entre los cristianos, es que no podemos juzgar. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, y sígame con su lectura desde el versículo 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de quién? ¿Y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda, ¿qué? Juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Ahora entonces, ¿por qué si la Biblia, Jesús dijo que no juzguemos, por qué Pablo dice que debe de haber alguien que pueda juzgar? Porque cuando usted y yo, hermanos, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 1, donde Cristo da esta afirmación, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis, ¿qué? Para que no seáis juzgados. Y hay algo muy importante, yo siempre lo he dicho, hermanos, cuando la Biblia llega a nuestro idioma, se traduce de una lengua en específica que fue el griego. Y para nuestra lengua, los traductores tienen que tratar de encontrar la palabra más cerca a la intención del que escribió. La palabra que utiliza Jesús para decir juzguéis, no juzguéis para que no seáis juzgados, es la palabra del griego crino. A ver si lo puedo escribir aquí. La palabra griega crino. Así como está, crino. Y esta palabra, hermanos, en el griego significa distinguir, pero habla o tiene la implicación del trato, de cómo se trata, de la forma de tratar a los demás. Cuando dice no juzguéis, está hablando, no distingas con tu trato para condenar, para distinguir, para hacer diferencia. La justicia, o mejor dicho, el juzgar que habla aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1, y recordemos el contexto de esos tiempos, es que había distinción entre quienes, entre los que poseían dinero y los que no, entre los romanos y los judíos. Entonces, el ambiente en que se desarrollaba era un ambiente donde la distinción era evidente. Trataban a las personas dependiendo su condición, dependiendo su posición, dependiendo su estatus. Y Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No los trates distinto. ¿Cómo trataban los judíos a los gentiles? Si usted va y con eso en mente comprende cuando la mujer que no era del pueblo de Israel venía gritando tras Jesús y los discípulos le dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. Ahora más sentido, porque los discípulos no dijeron, maestro, te llama. No es del pueblo de Israel. Y Jesús, desde el capítulo 7, les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2, Pablo utiliza otra palabra.
En vez de usar la palabra crino para juzgar, usa la palabra criterion. Criterion, mejor, es así, tiene acento. Criterion. ¿Y ya le suena esa palabra? Criterio. Para nosotros es la palabra criterio. Esta palabra en el griego se refiere tiene la idea de un dictamen de juicio, o sea, como la idea de un tribunal, que significa, vamos a decir, dar un dictamen, pero con entendimiento. La esencia, la idea es como de un tribunal, de un lugar donde se pone, donde se analizan leyes, propósitos, intenciones, decisiones para comprender y dar un veredicto. Cuando Pablo dice que debe de haber alguien capaz de juzgar, se refiere a alguien que tiene el entendimiento, el discernimiento y el conocimiento de Dios para poder dar respuesta y dar opiniones o juzgar sobre ciertas acciones, no en base a lo personal, sino al carácter de Dios. Hermanos, ahí es donde nosotros podremos entender por qué, aunque aparentemente parece que acá dice no juzgues y acá dice quién va a juzgar, deberías juzgar vosotros. Comprendemos que el juzgar, el juicio, es un acto del entendimiento en virtud del discernimiento que se forma en base al carácter de Dios. Cuando se emite juicio, no tiene que ser bajo nuestros propios pensamientos, ideas o intenciones. Pablo exhorta a la iglesia porque tiene que ser en base al carácter y la esencia de Dios. Por eso la Biblia también habla y exhorta a reprender a aquellos que andan en mal, y no bajo la autoridad de porque sea un líder, sea un diácono, sea un pastor, sino ¿por qué? Porque cualquiera, y dijo Pablo, el que esté firme, piensa estar firme, mire que no caiga, porque todos somos juzgados a la luz de las Escrituras. Desde el miembro hasta el título que conocemos como pastor. Y si hay un juicio, es con entendimiento, por el discernimiento de conocer y entender el carácter de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Aquí, hermanos, es donde vamos a entender que cuando Jesús dice que no juzguemos, habla de una actitud del corazón. Una actitud que hace distinción entre personas. Porque mire, a través de la Biblia, incluso Santiago le dice a los hermanos de la iglesia, dice, tú le dices al hermano rico, ven, siéntate aquí. Y al pobre dice, ve, tú siéntate allá. Eso es juzgar. Eso es lo que Jesús dijo. No hacer distinción, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y si usted lo comprende, va a razón y entendimiento de toda la escritura, cuando también dice, Jesús habla de la regla de oro, como quieres que otros te traten, trata. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Es la actitud del corazón que lo lleva inmediatamente a distinguir, sin haber puesto en su corazón la intención de analizar y comprender. Imagínese que alguien le roba a usted. Y esa persona que le robó, al siguiente domingo, viene a la iglesia. Una cosa es cómo lo recibimos por fuera, pero su corazón, cómo lo recibe, cómo juzga.
Usted nomás porque sabe que hizo mal. No ha de ser sincero. Estamos emitiendo. Pero lo que Pablo habla del juicio en la iglesia no es en base a propósitos, ideas o conceptos personales, sino en base a la luz de las Escrituras, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras decisiones, todas, no por el criterio personal del pastor, de los hermanos, de los ancianos o diáconos, sino por la palabra de Dios. Y regresando con Sansón, podremos notar que Sansón, por esta misma razón, fue un juez sin juicio. Porque aunque él fue puesto por Dios, sus acciones, sus decisiones, sus palabras, sus intenciones no iban y no estaban dirigidas por el entender quién es Dios. Si usted voltea a ver, hermanos, los jueces en la Biblia, y le invito a que los lea, la mayoría de los jueces y casi todos en su totalidad compartían lo mismo: un deseo de justicia, un deseo de que Dios obrara, una disposición del corazón para obedecer a Dios y estar dispuestos a ver el poder de Dios. Y cuando Dios los escogía, eran personas que guiaban al pueblo de Israel a obedecer a Dios, guiándoles, juzgando, enseñándoles. Y el ejemplo perfecto de esto fue el último juez de Israel. ¿Quién fue? Samuel. Porque Saúl empieza el reinado. Y vemos a un Samuel. Y si usted lee la Biblia, era un Samuel que iba de ciudad en ciudad, enseñando, juzgando. Había asuntos que tenían que resolver, iban con el profeta, con el juez. ¿Qué pasó cuando a Saúl se le perdieron los asnos de su padre? ¿Qué le dijeron? Viene el profeta, cualquier cosa, mira, pregúntale a él. Toda problema, situación, iban con el hombre escogido por Dios. Sansón, un hombre escogido desde el vientre de su madre, creció consciente de que era escogido para ser juez y vivió de una manera en la cual no emitió juicio. Pastor, pero la Biblia dice que Dios lo usó para derrotar. Sí, Dios lo usó para luchar contra los filisteos, pero no fue un juez que juzgara con justo juicio. Hermanos, por eso también vemos a Pablo exhortando a la iglesia de Corinto, de que ellos entendieran sobre el carácter de Dios, su justicia, que no podían juzgar actos en la misma iglesia, y eso daba mal testimonio, porque entonces parecía que no había juicio, no había entendimiento, no había discernimiento, cada quien por su lado, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Pablo le dice, ¿no hay alguno sabio, entendido, que pueda juzgar entre vosotros? Que tenga discernimiento. Hermanos, esto es parte del crecimiento. El cristiano crece en medida que comprende que el juzgar no tiene que ver con las apariencias, sino con el entendimiento, el discernimiento que nos lleva a tomar decisiones y convicciones. Acompáñame otra vez a Proverbios capítulo 8, fíjese lo que dice, Proverbios 8. Proverbios 8 dice, fíjese lo que dice el versículo 9, hablando de la sabiduría, de sus razones, de la inteligencia. Dice versículo 9, todas ellas son rectas al que entiende. ¿Y qué dice? Razonables a los que han hallado, ¿qué? Sabiduría. Hay un buen juicio, un buen discernimiento. Por eso dice, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y dice versículo 12,
Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Versículo 14 dice, conmigo está el consejo y ¿qué? El buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Hermanos, en base al entendimiento y discernimiento hay un buen juicio. ¿Qué cosas marcaron a Sansón como un juez sin buen juicio? ¿Qué fueron las cosas que marcaron a Sansón como alguien que no ejerció juicio? En primer lugar, fíjese lo que dice Jueces capítulo 14, vamos allá. Jueces capítulo 14. Vamos a ir rápido, Jueces 14. Y dice el versículo 1 al 3, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de ¿quién? Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tomadme esta por mujer. ¿Por qué? Ella me agrada. Hermanos, lo que determinó, lo que marcó a Sansón como un juez sin juicio, es que no hizo distinción entre lo santo y lo profano. Recordemos que para este tiempo Dios había hablado claramente de cómo el pueblo de Israel iba a santificarse, cómo se iban a apartar, no porque se creyeran especiales, sino para tener la bendición de Dios en su vida. Y cuando hay entendimiento de por qué Dios pide la separación, más que una imposición, vemos la bendición de Dios y lo bueno que Dios es detrás de eso. Sin embargo, Sansón no lo hizo. Conocía, pero nunca emitió buen juicio. No pasa nada siempre y cuando no me corte el pelo, no tome el fruto de la vid. Yo sí creo que tomó, bueno, pero eso ya es aparte. Tal vez no, tal vez sí, en eso sí se mantuvo firme. Mientras haga eso, yo estoy bien. La fuerza, el poder de Dios está conmigo. Rompiendo la ley de Dios. ¿De qué manera Sansón podría ser un juez que guiara al pueblo de Israel? No hizo distinción entre lo santo y lo profano. Hermanos, el discernimiento es importante para una vida que honre a Dios. Muchos cristianos preferimos vivir e interpretar la Biblia a nuestra manera o escuchar a pastores que digan cosas que nos benefician y sin afirmar esas afirmaciones o convicciones a la luz de la palabra y el carácter de Dios. Muchas veces vamos a tomar actitudes, tal vez, hermanos, de años, creyendo que eran buenas, pero es más mandamiento de hombre que mandamiento de Dios. Es importante, hermanos, que cuando emitimos juicio, hablando de nosotros, nuestra vida, haya discernimiento y entendimiento. Un pastor un día hacía hasta cierto punto broma, pero a la vez una triste realidad, de un padre diciéndole a su hijo que no fume y el padre con el cigarro en la mano. Eso es un juicio. Ese es emitir juicio sin entendimiento. Es querer ser un juez sin juicio. Hermanos, el juicio, los mandamientos, las leyes, las ordenanzas que usted y yo tratamos de obedecer, honrar a nuestro Dios, servirle, no tiene que ser algo impuesto por obligación o porque tengo que, o ya soy cristiano, no me queda de otra. Tiene que haber entendimiento, discernimiento. Porque si no, al igual que Sansón, aunque lo sepamos, nos vamos a perder.
Porque tarde o temprano el conocimiento únicamente por sí solo nos va a dar la idea de tener el control y de hacer las cosas a nuestra manera. De tener margen de error. Y no es así. Sansón no hizo distinción entre lo santo y lo profano. No creo que pase nada. Me gusta ella. Padre, ella. Pero hijo, Dios dijo que en el pueblo de Israel, que sean de la nación de Israel para la bendición. Me gusta ella. Y eso trajo grandes consecuencias al corazón de Sansón. Cuando tú y yo, hermanos, queremos ejercer un juicio sin entendimiento, sin discernimiento, corremos el peligro de desviarnos. Porque es emitir un juicio sin comprenderlo. Es querer guiar a nuestros hijos por el buen camino. Es como si yo le dijera a mi hijo, hijo, tienes que hacer esto, tienes que servir a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que esto y lo otro. Y yo en mi hogar, a mi esposa, en el trato, en mis palabras, no demuestro que Dios sea bueno, que Dios sea amoroso, que Dios sea paciente, que Dios sea misericordioso. ¿Qué discernimiento hay en yo querer inculcar a mi hijo cuando en mis acciones, en mi vida diaria, no demuestran lo que digo que creo? Por eso también Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. ¿Cómo es posible? Dice, sus pleitos, los problemas, vayan allá. No hay nadie capaz en la iglesia de discernir, de juzgar entre vosotros. Y él mismo, si usted sigue leyendo, 1 Corintios 6 dice, para vergüenza vuestra lo digo. Así dice. Porque en el cristiano, hermanos, cuando va creciendo, va conociendo de su Dios, aprende a juzgar. No en base a lo que en su corazón y sus pensamientos e ideas cree, sino en base al discernimiento, en base al carácter y el corazón de Dios. Cosas que marcaron a Sansón: no ejerció dominio propio. Jueces capítulo 16, versículo 1, 16:1, fíjese cómo empieza todo aquí. Fue Sansón a Gaza, y miren nomás, y se enamoró. ¿Dice eso? No. Y vio ahí a una mujer ramera, ¿y qué pasó? Tan fácil. Sin temor, sin dudar, sucedió. No ejerció dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Dominio propio, estamos hablando del anhelo, del deseo de evitar que ideas, pensamientos ajenos a las convicciones basadas en el carácter de Dios entren en la mente y corazón. Cuidar nuestra mente de que entren y se asienten en nuestra mente y corazón y de esa manera nos afecte. Dominio propio empieza antes de que siquiera empiece en el corazón. El dominio propio es cuidar la mente, cuidar el corazón, evitando que malos pensamientos, malas ideas, aquello que quiera venir y tocar y aludir a nuestra concupiscencia, antes de que eso suceda, evitamos. Pero Sansón fue un hombre que sin dudar a sus deseos, a sus impulsos, hacía lo que quería. El dominio propio, hermano, es el resultado de las convicciones firmes del corazón, cuando vivimos con esa seguridad de quién es Dios y qué es lo mejor en nuestra vida. Entonces, evitaremos todo aquello que no es provechoso. No porque me obliguen, no porque sea impuesto, no porque si no me van a regañar. Convicción del corazón. Hay un buen juicio. Entendimiento por el discernimiento. En virtud
de conocer a Dios, hermanos. Y en último lugar, ¿por qué cosas marcaron a Sansón para ser un juez sin buen juicio? Jueces 16, versículo 15. Fíjese lo que dice. 15. ¿Y cómo dices? Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo, ya que me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, ¿qué dice? A mortal angustia. ¿Y qué pasó después? Le descubrió, pues, ¿qué? Todo su corazón. Esa expresión que su alma fue reducida a mortal angustia, hermano, se refiere a cuando se da oportunidad a ideas y pensamientos que aparentemente nos atormentan con desear hacer lo que no sabemos que no tenemos que hacer. Cuando damos lugar a que ideas entren y se afiancen. Dalila fue una mujer que entró en el corazón de Sansón, se enamoró de ella. ¿Y sabe algo curioso? Dalila no era del pueblo filisteo. Dalila era del pueblo de Israel. Por eso es importante saber juzgar. Porque si únicamente el Hijo de Dios dice, no, es que con las inconversas no. Pero si no sabes juzgar, incluso aquí, te puedes equivocar. Y el juzgar no tiene que ver con las apariencias. Posición económica, posición social. Eso no tiene nada que ver el buen juicio. El buen juicio tiene que ver con lo que nace y proviene del carácter y la esencia de Dios. Y es entonces, hermanos, donde entenderemos de dónde viene el que usted y yo podamos discernir la voluntad de Dios. Porque el discernir la voluntad de Dios implica que hay entendimiento, hay sabiduría que proviene de Dios que nos ayuda a juzgar las situaciones para tomar buenas decisiones. Lo que pasó con Sansón es que sus convicciones eran más obligaciones y no eran decisiones. Aunque sabía que Dios la había escogido, en su corazón él decidió que simplemente iba a obedecer, pero nunca tomó en serio lo que Dios le había dado. No decidió entregarse por completo a lo que Dios le había encomendado desde el vientre de su madre. El ejemplo contrario es Pablo, hermanos. Pablo mismo afirma y dice que Dios le escogió desde el vientre de su madre, y cuando él comprende el llamado de Dios y que Dios lo escogió para ir y predicarle a los gentiles, él toma ese llamado y con decisión él pone en su corazón cumplirlo. Y tenemos el hermoso texto de Filipenses 3 cuando dice, prosigo a la meta. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Decisiones. Cuando entendió su llamado, entendió que Dios lo había escogido, decidió obedecer. Sansón simplemente era una obligación, pero nunca decidió cumplir con el llamado que Dios le había mandado. Y por esa razón fue un juez sin juicio. La Biblia nos dice ahí en Jueces 16 al final, y él juzgó a Israel, ¿cuánto? 20 años. Pero si usted sigue leyendo, capítulo 17 nos habla que ni siquiera dice, y los hijos de Israel volvieron a caer, a hacer lo malo. Simplemente cambiamos de enfoque, después de Sansón, a un lugar donde un israelita se hizo sacerdote de otro Dios. Porque después del gobierno de Sansón, el pueblo de Israel seguía igual. Un juez, juicio.
Vivir simplemente cumpliendo, hermanos, ejercer una vida sin comprender por qué la vivimos, eso es religiosidad. Eso es engañarse a uno mismo. Porque, ¿qué dice? ¿Cómo que engañarse a uno mismo? Sí. Nosotros vemos con tristeza a aquellos que a lo mejor adoran imágenes y decimos, qué triste. Viven engañados. Pero aquel que únicamente vive su vida cristiana sin comprender por qué la está viviendo, no es tan diferente. Porque no comprende que lo que hace, que lo que dejamos atrás, que aquel hermoso canto que cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, es en comprensión de que decidimos dejar aquello que éramos antes y tomarnos la vida nueva que ahora nos da Cristo y vivir de manera distinta. Comprendo por qué canto, comprendo por qué estudio la Biblia y oro, no porque es una obligación, sino porque me es impuesta necesidad para buscar la bendición de Dios. Anhelo cumplir el propósito de Dios, anhelo que Dios sea honrado y glorificado, y en mi corazón hay gratitud, hay amor, hay gozo, hay disposición, y entonces todo lo que hago a la luz de la Biblia lo juzgo. No en base a mi criterio personal, al carácter y la esencia de Dios. Entonces, vamos a entender lo que Pablo dice que debe de juzgar. Alguien que juzgue. No es alguien que sabe mucho únicamente. Alguien que en su corazón ha dispuesto a honrar y glorificar a su Dios, a conocerlo. Y en base al conocimiento de Dios, cada decisión, cada acción, todo lo que hace, busca que sea agradable a Dios. No a los hombres, no a una persona. Ahí usted entenderá entonces por qué Pablo le pone requisitos para los pastores y diáconos. No cualquiera. Pastor, pero los vamos a discriminar. No, no se trata de discriminar. Se trata de lo que a él le honre y le glorifique. A lo que a él exalte su nombre. Y no es emitir un juicio personal. Porque ese juicio personal está mal. Sí, totalmente. Cuando proviene de Dios en base a su carácter. A ese reflejo de lo que es Dios, hermanos. Es lo que Pablo más adelante dice, y de reprender a aquellos cuando vuestra obediencia sea perfecta. Decía, no hay nadie perfecto. Pues entonces ya no reprendimos a nadie porque pues nadie es perfecto. Se equivocó Pablo, yo creo, al decir que hasta que vuestra obediencia sea perfecta. No, en el contexto, en ese mismo contexto habla de un corazón que busca amar, servir y honrar a su Dios. Hermanos, regresando con Sansón, es triste que Dios puso a un juez, que ese juez no haya cumplido con el propósito por el cual fue puesto. Guiar, juzgar, enseñar al pueblo. Hermano, nosotros fuimos puestos en esta iglesia, en esta comunidad, en estos lugares con una finalidad. No andar juzgando gente, no, eso no. Sino que nuestras vidas puedan reflejar un buen juicio. No una religión más, un buen juicio. Ojo, reflejar un buen juicio. Porque hay discernimiento de por qué hacemos, por qué no hacemos. Por qué cantamos, por qué oramos, por qué ya no hago lo que hacía antes, por qué evito esto, por qué evito aquello. Y lo hago con gozo. Porque hay discernimiento. No caigamos en el error de Sansón. Tener conocimiento, pero no lograr discernir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo creo que Dios pudo hacer todavía cosas más grandes con Sansón. Y fue lamentable
que muriendo mató más que en vida. Cuando yo creo que tal vez Sansón tuvo para hacer todavía mucho. Pero ¿por qué no pudo ser así? Porque fue alguien que nunca aceptó ni se sometió a Dios para ser usado por Dios. Un juez, pero sin juicio. Y su vida se ve reflejada en algo tan pequeño. Si usted sigue, fueron pocos los jueces que duraron tan poco. Hubo jueces que duraron 40 años, más incluso. Pero Sansón, y es triste que después de eso la Biblia no diga, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Seguía. Todo el pueblo de Israel seguía. Y con más razón, su juez, su caudillo, su libertador, se estaba casando con una filistea. ¿Qué separación? Que ellos iban a entender que tenían que entregarse a su Dios. Que se supone que era su juez, viviendo como si no lo fuera. Hermano, hermana, que nuestras vidas puedan reflejar un buen juicio, un entendimiento en virtud del discernimiento que viene por el carácter de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre, en esta tarde, porque eres fiel, porque eres bueno, pero Señor, principalmente queremos, Padre, que nos ayudes, Señor,